días. Estamos dándole inicio a este coloquio de América y los fundamentos de la modernidad temprana. Este coloquio está siendo organizado a partir de un proyecto de investigación coordinado por el doctor Mario Ruiz Sotelo, quien hoy también nos va a dar una breve ponencia al principio de esta mesa. Esta primer mesa está compuesta por 4 ponencias que durarán aproximadamente 20 minutos, con el resto del tiempo para preguntas y respuestas. Les informo que se les mantendrá silenciados y pero que durante toda la presentación pueden compartir sus preguntas, dudas, comentarios en el chat. Yo las voy a estar registrando para presentarlas al final durante la ronda de preguntas y respuestas. Y el día de hoy nos va a presentar esta ponencia, La crítica de la conquista y la fundación de la filosofía latinoamericana, por Mario Ruiz Sotelo, de la Facultad de Filosofía y Letras, docente y el coordinador de este proyecto. Y bueno, con ello le cedo la palabra al doctor Sotelo, que nos va a hacer una breve presentación y va a continuar con la primera ponencia. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todas, todos por su presencia. Compañeras, compañeros de mesa, compañeras, compañeros que nos honran con el privilegio de su interés y de su presencia. Pues en efecto, como nos dice Mariana, en este coloquio estamos participando los integrantes de este proyecto de investigación, América y los fundamentos de la modernidad temprana. Ustedes vieron que en el cartel que hemos difundido para promover nuestro coloquio está el pedestal en el que por más de un siglo estuvo la estatua de Cristóbal Colón. Y bueno, se nos hizo un simbolismo muy interesante, porque la fundamentación de América por mucho tiempo, prácticamente desde que se inventó América, como diría Edmundo Borman, tenía a Cristóbal Colón, justamente Cristóbal Colón y la actividad colonialista que estaba detrás de él, como la fundamentación de América, como la fundamentación del ser de América, la historia de América, el pensamiento de América. Y entonces, una serie de revoluciones en diferentes países, que yo diría que comenzaron desde 1992, cuando una marcha en San Cristóbal de las Casas, en una marcha, los zapatistas derrumbaron la estatua de Diego de Mazariegos. Y paulatinamente, Diego de Mazariegos, el conquistador español de Chiapas, y paulatinamente se dieron en diferentes lugares esta revolución contra las estatuas, que no es otra cosa sino la crítica a los fundamentos de la modernidad. Y en ese sentido, pues en la Ciudad de México, ese fundamento quedó derruido el año pasado, y hoy se llama digo extraoficialmente, la glorieta de las mujeres que luchan, y quizá tenga otros nombres, pero ya no la glorieta de Colón. Y ese es un hecho que finalmente nos habla de que tenemos que repensar la fundamentación de América, del ser de América, de la historia de América, de la filosofía de América. Bueno, y pues aquí verán ustedes los resultados de investigaciones de diferente tipo, de diferentes lugares, de estudiantes, de profesores. Entonces, bueno, voy a comenzar entonces mi presentación y se las muestro a continuación. Y bueno, como ustedes saben, se llama la crítica de la conquista y la fundación de la filosofía latinoamericana. La conquista la ponemos entre comillas porque
porque ciertamente es la idea, la noción de conquista implica una guerra justa. Y entonces, ya de entrada, si estamos criticando los fundamentos de la modernidad y los fundamentos de América, tenemos que comenzar con la crítica de este concepto que nos habla de un origen legítimo a partir de una guerra legítima. Y en realidad quizás sea ese el primer problema filosófico de América Latina. Entonces vamos a considerar los siguientes temas. Primero, los cuestionamientos de Antón de Montesino, de dominico, que muy tempranamente hace planteamientos en una dirección opuesta al sentido que ya se había desatado desde Cristóbal Colón. Pero en un segundo punto veremos que los pueblos afectados, los llamados pueblos indios, también están haciendo un cuestionamiento. Veremos que hay una formalización de estos planteamientos en las juntas de 1536 en la Ciudad de México, que llegan al Papa y establece una muy importante bula que se llamó Sublimis Deus en 1537. Veremos cuáles son los temas filosóficos implícitos y finalmente las conclusiones. Entonces, Antón de Montesino señaló en un sermón en diciembre de 1511 preguntas que me parece son cardinales para el entendimiento de la naturaleza, de lo que se vivía en América ya en ese temprano momento, apenas 19 años después de la invasión de Cristóbal Colón. Y entonces, en la isla de Haití, que es su nombre original y que Colón le puso la española y que todavía se le suele llamar así, hace estas preguntas que es indispensable tener en cuenta. Dice, ¿con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muerte y estragos nunca oídos, habéis consumido? Estos no son hombres, no tienen ánimas racionales, no sois obligados a amarlos como a vosotros mismos. Entonces, bueno, se fijan que son preguntas que nos hablan de antropología filosófica, de la justicia de la guerra, de la racionalidad de los seres humanos, de los pueblos que estaban siendo invadidos y de la naturaleza ética del cristianismo. Entonces, bueno, aquí vemos ya una crítica al proceso ideológico colonialista a partir, les decía, de una antropología filosófica. Pero los pueblos afectados, y eso yo creo que no lo podemos perder de vista, también hicieron cuestionamientos y voy a tratar de demostrar que fueron incluidos en la discusión filosófica. El primer testimonio de un gobernante afectado es el cacique taíno Huaté. Fue prendido por los españoles y condenado a ser quemado vivo en la hoguera. Es decir, son las tácticas terroristas que inició el propio Cristóbal Colón y que siguieron prácticamente todos sus sucesores. Entonces, momentos antes de iniciar el tormento, un franciscano le comunicó algunos principios de la fe cristiana y le pidió que se bautizara para que así pudiera su alma pudiera ir al cielo. Entonces el gobernante, Huatey, preguntó si los cristianos iban al cielo, lo que el misionero respondió que sí, aunque solo los que eran buenos. Huatey entonces respondió, y citó las casas, que no quería ir allá, sino al infierno, por no estar donde estuvieran los españoles y no ver tan cruel gente. Bueno, de este planteamiento breve, me parece que podemos hacer una reflexión amplia. El gobernante elaboró una radical crítica ética a la cristiandad moderna y está señalando a sus integrantes como gente cruel y les está endilgando con toda justicia un principio de muerte que es incapaz de reconocer lo que Dussel llama el principio material de la ética, que busca el respeto por la reproducción de la vida del otro.
Es decir, aquí ya tenemos una declaración política con un contenido que puede ser claramente adscrito a una filosofía. Y bueno, el propio Las Casas retomará estos argumentos. Otra discusión eh, eh, importante entre los mismos integrantes de los pueblos la tenemos en los anales de Tlatelolco, que es el primer documento en el que se habla de la conquista y está situado en 1528, es decir, apenas unos cuantos años después de la caída de Tenochtitlan. El de Huatey, ustedes lo vieron, era de 1512. Y claro, aquí decíamos, tenemos una discusión desde el punto de vista tlaxcalteca y sus aliados de la región. Era claro que la guerra contra los mexicas era del todo justa. Aquí entendiendo que la cuestión de la guerra justa es un problema filosófico. Los anales de Tlatelolco, la propia Malintzin pretende convencer de ello a los tlatelolcas, de la justicia de la guerra. Y cito lo que los tlatelolcas dicen que dijo Malintzin. Eh, Mucho abusó el Tenochca de los pueblos, por eso se afligió el corazón de los Tlaloque. Termina la cita. Era sin duda un punto de vista válido para hacer la guerra a los mexicas desde el propio Semanáhuac, como llamaban al mundo conocido, a lo que hoy llamamos Mesoamérica. Lo cuestionable es la naturaleza de la guerra y la forma en que se realizó. Inserta en esa lógica, Malintzin no podía ver que los mexicas y tlatelolcas estaban ya en una guerra justa a causa de la masacre que Pedro de Alvarado desató en el Templo Mayor, donde los españoles, cito a los tlatelolcas, atacaron primero a los viejos que tocaban el huehuetl, los golpearon en las manos y en la boca y luego los mataron. Allí murieron los que cantaban y danzaban todos los que estaban mirando. Así pues, tenemos que tlatelolcas y mexicas tenían claro que aquella agresión la provocaron los españoles, que la guerra contra estos era cualitativamente diferente a la que tenían contra los otros pueblos del Semanáhuac. Esto me parece que es importante y lo sacamos de los anales de Tlatelolco. Los mexicas estaban en una guerra justa por la matanza que les hicieron, mientras que los tlaxcaltecas estaban haciendo una guerra, pero de otra naturaleza, que para ellos también era una guerra justa. ¿Se entiende? Bueno, entonces, claro, todo esto implica una discusión filosófica. Y ahora vamos al tema de las juntas de 1536 que convoca el virrey Antonio de Mendoza, porque el Papa Clemente VII había justificado la esclavitud de los pueblos indígenas de América en 1534. Pero posteriormente en ese mismo año cambia la silla papal, viene Paulo III y entonces es necesario convocar a esta discusión en la que están presentes Zumárraga, Julián Garcés, Juan López de Zárate, Vasco de Quiroga y Bartolomé de las Casas. Y entonces el resultado de estas juntas es muy importante. Es un documento llamado para ser ampliado con 6 verdades sobre esclavos indios y conversión pacífica. Y tiene todo el estilo de Bartolomé de las Casas, por lo cual podemos decir que él es el autor intelectual de estas conclusiones que dicen en el 1, todas las guerras contra esta clase de infieles que viven en paz y no hacen daño a los cristianos son injustas e inicuas. Leyes y costumbres que impiden la conversión de las infieles son contrarias al bien general. Estas leyes y costumbres están referidas al despojo. El fin de la donación papal fue la conversión de los indios y nada más. El rey debe promover esta conversión nombrando ministros apropiados y celosos. Celosos quiere decir, digamos, incorruptibles. El modo de predicar y extender la fe por todo el mundo no es otro que la enseñanza impartida libremente con amor y buen ejemplo. Este punto 5 implicaba que se aceptaba que había una racionalidad plena en los integrantes de los pueblos originarios. Se fijan que son respuestas
a los cuestionamientos que está haciendo Montesino. Son pueblos que tienen derechos a gobernarse, tienen racionalidad plena y en consecuencia pues tiene que atacarse la esclavitud. Los indios son gentes que nunca vieron de la fe, no hacen daño a los españoles y están muy deseosos de recibirla. Es decir, no hay ninguna justificación para hacer la guerra. Los resultados de estas bulas, perdón, de estas actas de las juntas que se hicieron en la Ciudad de México, llegan al Papa Pablo III y que se conmueve, se convence de lo que dicen estas actas y entonces emite esta bula Sublimis Deus, donde dice lo siguiente, y la cito: el enemigo del mismo género humano inventó un modo nunca oído hasta ahora para impedir que la palabra de Dios se predicase a los gentiles para que se salvasen. El enemigo mismo del género humano es una especie de figura teológica que es el anticristo. Y según entonces Pablo III, vuelvo a la cita, incitó a algunos satélites suyos que con deseo de saciar su codicia, o sea, los satélites del anticristo son los conquistadores, y los que tienen una ideología colonialista osan afirmar a menudo que los indios occidentales y meridionales deben reducirse a nuestro servicio como brutos animales. Cuando dice a nuestro servicio se incluye, está incluyendo en realidad a todo el mundo europeo y los reducen a la esclavitud. Podemos decir que esto es, siendo que en aquel momento la principal autoridad era el Papa, un triunfo de la naciente filosofía americana. Porque, bueno, pues unos años antes, en 1510, ya se había establecido en la Universidad de París una especie de conclusión filosófica, donde decía que los habitantes de América tenían una racionalidad inferior. Bueno, y bueno, sí, aquí explico esta cuestión del anticristo, y nos podemos ir entonces a otro momento de esa misma bula, donde el Papa dice, lo cito de nuevo: no están privados ni se deben privar de su libertad ni del dominio de sus cosas. Más aún, que pueden lícitamente disfrutar, poseer y gozar de la libertad y de tal dominio, y no se deben reducir a la esclavitud. Y cualquier cosa que se hiciera al contrario resulta inválida, nula y de ninguna fuerza ni valor. Y bueno, sigue después con el argumento de que la predicación debe darse con la palabra y el ejemplo de la racionalidad y los derechos de los pueblos. Y entonces, bueno, lo que está aquí señalando el Papa está pretendiendo desacreditar las dudas que se habían divulgado desde la academia, a grado tal de que sanciona con la excomunión a los esclavizadores. Es decir, la pena máxima que puede otorgar la Iglesia, la excomunión, la está originarios de América. Hay que decir que esta última bula tuvo que retractarse el Papa por las presiones que sufrió, lo cual quiere decir que en efecto la autoridad que tenía el Papa ya era una autoridad bastante... entonces, vámonos ya se me está acabando el tiempo, a los temas filosóficos implícitos. Bueno, pues primero la antropología filosófica, esto es, sobre la condición humana de los llamados indios americanos, también dudando de la condición humana de los europeos y por eso no quiere estar con ellos en el más allá. El tema de la barbarie y la civilización, ¿verdad? Que también es otro tema filosófico. Como hemos dicho, el tema de la guerra justa que se viene discutiendo desde Platón y Aristóteles, por citar los ejemplos emblemáticos, y donde se concluye que esta guerra no es justa, y eso lo sanciona el Papa.
Y finalmente el tema de los derechos políticos de los pueblos, que se está señalando que todos los pueblos tienen derechos a gobernarse por su propia cuenta. En ese sentido, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primero, la filosofía latinoamericana se funda a partir de las preguntas que formula Antonio Montesquieu y las respuestas que se dan al respecto. Segunda, deben incluirse dentro de la discusión filosófica los planteamientos que sobre el tema tuvieron los pueblos originarios de América. Esto me parece muy importante porque esto regularmente no lo recupera la filosofía académica. Y aquí estamos viendo, a partir de las casas, que fueron incluidos en esas conclusiones filosóficas que finalmente fueron sancionadas por el Papa como, insisto, contraposición a lo que ya se discutía en las academias. Las juntas de 1536 formularon entonces la primera respuesta colegiada sobre la interpretación americana a las dudas filosóficas sobre la condición humana y la guerra justa expuestas desde el colonialismo moderno, formulado incluso desde la Universidad de París, ¿no? Es decir, aquí ya tenemos una discusión de filosofía moderna. Las burlas papales representan el primer triunfo del pensamiento anticolonialista expuesto desde América. Y entonces, finalmente, me parece que podemos ubicar aquí el momento fundacional de la filosofía latinoamericana. Muy bien. Bueno, pues esa fue mi ponencia. Espero que les haya interesado. Muchas gracias, Mariana.